La siguiente es una producción de Modo Podcast, la usina sonora del Galpón 11. Secretaría de Cultura y Educación, Municipalidad de Rosario. Mi nombre es Replicante y soy un personaje de ficción. Me puede interpretar cualquier persona, pero tengo mi propia personalidad. Soy un bot, un robot literario, una creación digital, el producto de una autoría compleja. Tengo un perfil y una estética. Puedo caminar, ver, oler, tocar y sentir. En cualquier momento nos podemos cruzar o puedo contactarte. Soy casi humano. Mi nombre es Replicante y soy un personaje. Soy Replicante y conduzco este podcast del Galpón 11 dedicado a explorar el mundo de la imagen. Soy Valeria Forcadell interpretando a Replicante y el título de esta historia es La casita de fotos instantáneas. Camino por el Parque Independencia. Siempre me llamaron la atención algunas de sus construcciones. Observo las columnas, las estatuas de sus fuentes, los puentes del laguito, los bancos para sentarse a descansar. A todo le saco fotos. Me detengo en cada detalle imaginando las historias que esconde cada lugar. Sigo caminando y veo una construcción que me llama la atención. Es hexagonal y chica, pintada de blanco. Logra integrarse al entorno del parque. Da la impresión de ser de barro, pero al acercarme y tocarla descubro que no. Me intriga. ¿Qué es esto? Indudablemente tiene muchos años. Está tapiada. Tiene una puerta que fue cubierta, lo que quiere decir que alguna vez alguien entró y salió. En una de sus paredes se encuentra una placa con una inscripción: Fotografías instantáneas. Perfecto lugar para una selfie. Sonrío, la saco y la subo a mi Instagram. Me voy del parque con una curiosidad. ¿De qué se trata esa casita? ¿Qué era? ¿Para qué la utilizaban y quién la construyó? Y sobre todo, ¿cómo era una foto instantánea muchos años atrás? Cerca de la casita de fotografías está el Museo de la Ciudad. Se me ocurre que allí puedo encontrar algunas respuestas. Esa casilla es una cabina de revelado que utilizaban los fotógrafos minuteros. Quien habla es Eduardo Quintili, encargado del archivo fotográfico del Museo de la Ciudad. En la que se hacían todos los revelados de las fotografías instantáneas que realizaban estos fotógrafos en los parques y paseos públicos. La gente que estaba paseando era retratada por estos fotógrafos que estaban en el parque y en algunos pocos minutos se llevaban una copia en papel montada sobre un cartón que tenía el membrete de, en este caso, los hermanos Tinirelo, y decía Recuerdo del Parque. Ahora la casita la llamo casilla. Y la curiosidad me conduce a preguntarme por la historia de quienes la crearon. ¿Quiénes eran los Tinirelo? La familia Tinirelo es una familia conformada por Felipe y Josefa. Felipe, inmigrante siciliano, que viene a la Argentina, se declaró como oficio zapatero, pero comienza a trabajar en el 1905 aproximadamente en el zoológico como fotógrafo minutero. Y creó toda una especie de compañía familiar que se dedicaban a la fotografía instantánea. Ellos tuvieron 14 hijos y muchos de ellos estuvieron vinculados a este oficio de la fotografía y fueron ocupando diferentes espacios del Parque Independencia a medida que estos se fueron habilitando. Por ejemplo, en el Rosedal estaban Felipe y Pascual, en el Laguito José y Pablo, y en el Palomar Carlos y su hijo Raúl. Todos ellos desarrollaban el oficio de la fotografía instantánea, que era todo un trabajo familiar donde todos colaboraban. Me pregunto si es posible hablar con algún testigo de esa época y, sorprendentemente, Eduardo me da el teléfono de Raúl Tinirelo. Esa casillita la hizo mi abuelo
cuando se inaugura el Rosedal. La hizo con un empleado que hacía los bancos, todo eso que vos ves en el Rosedal, con trabajo, con las cabezas de esas mujeres. Bueno, ese señor hizo la casilla que vos estás viendo ahí cerquita del museo, que viene a ser a la altura más o menos de Moreno y Riobamba aproximadamente. Se inaugura en esa época cuando empezó, mi papá también empieza ahí porque ya mi abuelo estaba en la montañita. Y después ellos hacen, tenían ya el laboratorio atrás de la montañita, que bueno, quizás no lo conociste. Y nosotros tenemos la otra casilla, que era el laboratorio, que todavía está en el Palomar, a la altura de Pellegrini y desemboca más o menos Rodríguez, para que te ubiques. Si pasás por ahí, la vas a ver, todavía está intacta, quedó como un recuerdo. Raúl no es solo un testigo directo de la época, sino el protagonista de esta historia. Yo con mi papá iba al Palomar, primero iba a la escuela de mañana y de tarde iba al Palomar. Empecé cuando 7 años tenía, cuando empecé ahí todos los días a la tarde al Palomar. Y bueno, miré tanto que aprendí mirando a sacar fotografías. Cuando cumplí unos cuantos años más, como antiguamente me pusieron los pantalones largos, porque antes yo soy único hijo, y me animé, se fallece mi tío Santiago, y entonces, ¿qué hice? Bueno, me puse el guardapolvo, agarré la máquina y empecé a sacar fotos. Debe haber alguna foto por ahí mía, vestido de fotógrafo. Y tenía 15 años. Dejé a los 65, o sea que hice 50 años de fotógrafos. Hoy muchos tenemos la posibilidad de tomar una fotografía con un teléfono celular, inmediatamente subirla a una red social, donde pueden verla nuestros afectos, incluso gente que no conocemos más que por el contacto virtual. Pero durante numerosas décadas del 1900, la fotografía no era algo tan común o cotidiano. Muy pocos contaban con cámaras en sus casas. La fotografía era ejercida por profesionales y había que ir a un estudio, o no dejar pasar la oportunidad que ofrecían los fotógrafos de plaza conocidos como minuteros. La fotografía minutera es un proceso fotográfico que tiene como función ser práctica y rápida. Todo esto comienza a partir de la democratización del acceso de la fotografía a las clases más populares y especialmente en los ámbitos públicos y al aire libre. La idea de esta fotografía era que fuera sencilla y de un resultado muy eficiente, sin tener en cuenta demasiado el cuidado de la técnica y de los procesos fotográficos clásicos. Imagínense que se sacaban con cámaras fotográficas de fuelle, con un foco fijo y un obturador de objetivo. Las cámaras utilizadas son hoy objetos de museo. Son esas máquinas constituidas por una caja de madera grande que tiene detrás una tela negra donde el fotógrafo mete la cabeza y puede ver cómo se produce el mágico efecto físico de la caja oscura. La cámara usaba placa en esa época de vidrio, el negativo era sobre una placa de vidrio, venía dentro de un chasis que se llamaba doble, tenía una placa de cada lado. Entonces, cuando uno se tapaba con el trapo negro, que la gente decía, ¿qué hacía? Enfocaba a través de un vidrio esmerilado y a través del lente para tener oscuridad, y con una cremallera corría el fuelle hacia adelante o atrás de acuerdo a la distancia para tener bien el foco. Abría la ventanita del vidrio esmerilado, colocaba el chasis, lo destapaba, hacía la exposición, que se llama, le daba la luz necesaria de acuerdo a la luz ambiente y se mandaba el chasis al laboratorio. La casilla era ese laboratorio. Dentro de ella, en la oscuridad interrumpida solo por luz roja, tienen que pasar la placa por una cubeta con líquido revelador. Luego se la enjuaga para quitárselo y se la pasa por el fijador. Luego se vuelve a enjuagar y queda conformado el negativo. Ahora hay que positivarla y del negativo pueden salir varias copias. El resultado es una fotografía en blanco y negro de una belleza singular. Todo este proceso le llevaba a los Tinirello 15 minutos. Era lo más instantáneo que existía.
Tinirelo, la importancia de ello son que durante más de 50, 60 años y quizás más, fueron los memoriosos de la imagen. Si uno Los pusiera Tinirelo una retrataron a la secuencia sociedad rosarina y de la zona durante casi un siglo. Comenzaron en 1905, estando presentes hasta mediados de la década del 90. El Parque Independencia, como lugar de encuentro y esparcimiento público, fue testigo de los cambios sociales. Si uno pusiera una secuencia de las imágenes de los Tinirelo en el piso o en línea recta, uno podría charlar de los cambios que se produjeron no solamente en el parque, en la ciudad y en el mundo. Quien habla es Ernesto Aguirre, jefe de servicio educativo del Museo de la Ciudad. Cuando se inaugura el Parque de la Independencia, imaginen a un domingo a toda la burguesía comercial rosarina sociabilizando en el parque con sus carruajes, mirándose, charlando. Por lo tanto, era un ámbito especial para que muchas personas, especialmente del área céntrica de Rosario y del área y de la zona del Boulevard Ordóñez, se paseara por ahí, por el Parque de la Independencia. Con el tiempo también se populariza más porque la llegada del peronismo hace que el trabajador tenga más derechos, las mujeres especialmente también, y entonces hay un acceso muy poderoso al Parque de la Independencia, no solamente los fines de semana, sino que también convocaban los días patrios, porque era el Parque de la Independencia ámbito de festejo. Anteriormente de a eso de mayo, venía la gente pudiente. Después en el año 50 ya empezó a florecer, digamos, la clase media argentina. Entonces, como te comentaba, en la semana venían mucha gente, muchas mamás también, y los días domingos era como una romería, parecía un desfile de carnaval, la gente que se tropezaba ahí en lo que hablo siempre del Palomar, de la cantidad de gente que había. ¿Por qué esa gente, cuando gastaba un peso en aquella época, que a lo mejor le costaba ganárselo en el trabajo? Porque no había nadie que tuviera cámara fotográfica como ahora, que todos tenemos un celular, por decirte, o una camerita de 35 milímetros, o una electrónica como hay ahora. Por eso que había tanto trabajo. No había cámara fotográfica para nivel de aficionado. Era todo un mito la fotografía. Esta definición de Raúl nos muestra la importancia de esas imágenes. Una imagen familiar, de un buen momento, de los afectos, trasciende el tiempo y fortalece el presente. Las grandes empresas del negocio fotográfico, conscientes de este valor social y ayudadas por el desarrollo de la tecnología, comienzan a producir máquinas y sistemas de revelado para el público en general. A medida que fue sucediendo el tiempo, la tecnología hizo que cualquier clase, pudiera ir accediendo a su máquina fotográfica. Es el gran auge del uso fotográfico a nivel amateur, la proliferación de producción de cámaras nacionales e importadas y el acceso más cotidiano que hizo la gente con el uso fotográfico. Esto hizo que ya el negocio fuera mermando a tal punto de no ser rentable. Un fotógrafo se dedica a registrar imágenes, pero si no tiene la capacidad de observar lo que sucede por fuera del lente, su oficio puede entrar en riesgo. Raúl es un gran observador. Yo en el año 70 me di cuenta que la semana había casi nada que hacer. Había algunos días que íbamos y volvíamos de casa al parque y volvíamos y no había sacado un solo negativo. Y yo le dije a mi papá, bueno, yo voy a poner un negocio a la calle, que tengo un montón de gente conocida del barrio y el apellido de la familia pesaba sobre Rosario, porque te imaginas, 9 fotógrafos en aquella época que arrancan en el 1900, hacía 50 años que estaba el apellido como rondando en la fotografía. Y lo puse en calle Corrientes 2242, entre Riobamba y La Paz, y ahí estuve del 70 a 25 años estuve con el negocio hasta que me jubilé.
y hacía fotos sociales, como empecé también, ya había empezado antes, y el barrio me era muy conocido, así que el trabajo nunca me faltó, al contrario, me sobraba a veces. Y ¿sabe qué hice? Seguía yendo los días domingos, nada más que era cuando se juntaba un poco de gente, y siempre hacía fotos. Y ¿sabe que después terminé con la cámara tipo Polaroid? Nada más que yo no usé Polaroid nunca. Había una Kodak Instant que se llamaba, que hacía fotocolor, dándole manija, o a pila, que había otra más moderna. Vos sacabas la foto y salía por abajo, y ya estaba hecha. Era en colores, te imaginás la gente, el entusiasmo cuando veía En la voz foto. de Raúl percibo constantemente alegría y satisfacción. Para conocer alguna de las razones de eso, le hago la pregunta más básica. ¿Qué es lo que más le gustaba de su trabajo? Lo que más me gustaba y me sigue gustando, que fui fotógrafo, con todas las letras. Nací en una cubeta y me voy a morir sacando fotos con el celular, a mi nieto ahora, por ejemplo, ¿no? A través de su oficio, Raúl recibió el afecto de la ciudad, pudo llevar una vida económicamente estable y disfrutó de su quehacer cotidiano. Y tanto él como todos los fotógrafos minuteros le devolvieron a las ciudades, a cambio de este afecto, postales eternas. Y de tarde iba al Palomar. 7 años tenía cuando empecé ahí, todos los días a la tarde al Palomar. Y viendo la importancia de ellos, durante 50, 60 años, quizás más, fueron los memoriosos. La semana había casi nada que hacer, había algunos días que íbamos y volvíamos de casa al parque, volvíamos y no había sacado. La proliferación de producción de cámaras nacionales importadas, esto hizo que ya el negocio fuera mermando a tal punto de... Hoy en día el fotógrafo minutero es un culto que se hace a nivel artístico como un rescate a una técnica fotográfica pasada, y hay encuentros a nivel nacionales e internacionales de este tipo de fotografía. Seguramente si buscas entre cajas de fotos viejas de tu familia, quizás encuentres alguna tomada con esa técnica. En el próximo episodio de este podcast voy a seguir investigando sobre fotografía, retomando parte del legado o huella de la fotografía estenopeica en la actualidad. Soy Valeria Forcadell, interpretando a Replicante. Muchas gracias por escuchar. Modo Podcast, la usina sonora del Galpón 11. Secretaría de Cultura y Educación, Municipalidad de Rosario.